Bien, entonces, pues vamos a ver primeramente la teoría de la expansión del fondo oceánico. ¿Quién fue el autor? ¿A quién se le ocurrió? Eso es lo que vamos a ver. Y pues el autor que realizó estos trabajos los realizó después de 10 años que Alfred Wegener por primera vez dio a conocer su postulado de que los continentes tal vez en el pasado hubieran estado juntos en un gran supercontinente llamado Pangea. Él viendo los límites de los diferentes continentes, sus siluetas, pues vio que perfectamente podían ensamblarse como un rompecabezas. Solo que para esos años que él postuló su teoría de la deriva continental, pues realmente no tenía todas las herramientas, el refuerzo de las teorías que pues hoy ya disfrutamos, ¿no? Tal es el caso de la teoría de la expansión de los fondos oceánicos por Harry Hammond Hess, quien sugiere que los fondos de los océanos se expanden continuamente mediante material del interior que sale por las dorsales oceánicas, lo que no solo agrandaría las cuencas oceánicas, sino que empujaría a los continentes a separarse entre ellos. Entonces, también pues ya poco a poco hubo más refuerzo a favor de la teoría de la deriva continental que postulara Alfred Wegener, y pues este es un siguiente refuerzo 10 años después, ¿verdad? Esto fue conformando poco a poco la idea de que Alfred Wegener sí tenía la razón respecto a que todos los continentes en el pasado muy bien pudieron haber estado unidos, ¿sí? En una gran masa continental. Y bueno, eh, pues también necesitamos saber lo que es pues lo que es, qué es la expansión del fondo oceánico en sí. O sea, qué es lo que nos dice esta teoría de Hess a favor de la deriva continental. Pues bueno, es un proceso por el cual se van separando las placas oceánicas. Entonces aquí tenemos el famoso borde divergente. ¿Divergente por qué? Pues porque a partir de la dorsal están divergiendo, ¿sí? En sentidos opuestos a la dorsal, están separándose ahí las placas, ¿vale? ¿Y esto qué hace como consecuencia? ¿Qué logra hacer? Pues primero, generación de corteza oceánica nueva, es decir, creación continua de corteza oceánica, pero también expansión, separación de placas oceánicas. Lo que, ¿qué quiere decir? Que puede separar continentes enteros, ¿vale? Ahí están los vectores ilustrando la separación, la divergencia de este borde constructivo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos además? Pues ahí en la figurita que está ahí en la esquina superior derecha, pues realmente también se ilustra con ese par de vectores que se van en direcciones opuestas, el borde llamado divergente, un borde constructivo. ¿Constructivo por qué? Pues porque continuamente se está generando la nueva corteza oceánica, ¿vale? Entonces, en sí, estos conceptos vienen a reforzar un poco todo lo que Alfred Wegener en su tiempo pues no podía explicar. El proceso de separación de las placas constituye un borde divergente, donde se construye, se origina la nueva corteza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así las cosas. Y aquí tengo una serie de ilustraciones que precisamente nos dan a entender cómo es posible que esto de la expansión del fondo oceánico tenga ese proceso de apertura, de separación. Vean que aquí las ilustraciones, en la parte superior empezamos con una región que está sujeta a tensión, a desgarramiento cortical, a un adelgazamiento, ¿verdad? Y un fracturamiento, ¿sí? Como consecuencia de esas fuerzas laterales de tensión que tiran en sentidos opuestos. ¿Qué pasa allí entonces? Que pues por allí el magma que está ahí directamente ahí en la astenosfera, pues propiamente pues ya consigue un lugar para poder salir hacia la superficie.
Y esto da como consecuencia, además, este estiramiento, una serie de Rift Valley que tengo en la siguiente figura que está en la B, ¿sí? En la siguiente figura ahí se ve una serie de fallas escalonadas que constituyen ese Rift Valley, ¿sí? Entonces, realmente ese adelgazamiento pues produce además un sistema de fallas, ¿verdad? Un sistema de fallas normales, ¿sí? Y que adelgazan la corteza lo suficiente como para que por allí empiece a emanar la nueva corteza oceánica. Y vean que entonces a medida que este proceso continúa, este proceso va desgarrando, va tirando a ambos lados, pues aparte se va constituyendo ahí un océano, ¿verdad? Interior. Tal es el caso de lo que pasó en nuestro océano Atlántico, ¿sí? Que separa las masas continentales de África y de Sudamérica, ¿sí? Este es el proceso por el cual empezaron a separarse esos continentes, ¿sí? Con velocidades muy bajas, ¿sí? Desde luego son de 4 centímetros por año, ¿no? Entonces realmente eso ya multiplicado por unos 200 millones de años, ¿sí? Pues entonces ahora ya tenemos un océano Atlántico tan enorme como es, ¿no? Pero en el inicio pues se dio así, con este proceso de separación, de expansión del fondo oceánico a través de este proceso. Y si me preguntaran cuál es el mecanismo o por qué se están separando allí las placas, les diría que es gracias a las celdas convectivas. Vean que ahí el flujo de calor que está en ascenso también tiene, aparte del ascenso, una simulación de que, pues de que hay dos vectores que se van a separar allí, ¿sí? Entonces sube el calor, un ascenso de flujo de calor y de magma que se instala en las grietas, pero además el transporte conforme a una celda convectiva. Acuérdense que el calor que hay en el interior de nuestro planeta contribuye, ¿sí? Totalmente contribuye a la generación de celdas de convección. Acuérdense que la disipación de calor se efectúa por tres modos. La conducción, que es cuando ustedes calientan una varilla de metal en un extremo, en el otro ustedes si lo tienen con la mano, tarde o temprano la van a soltar por la enorme temperatura que van a sentir allí, ¿sí? Porque se conduce el calor directamente de la fuente de mayor calor a la de menor calor. Esa es la conducción. La otra es la convección, que son el reparto de las temperaturas en un ciclo continuo de enfriamiento y calentamiento. Entonces genera esas celdas convectivas. Es el mejor mecanismo que explica en nuestro planeta Tierra, ¿sí? La conformación de convección, ese calor convectivo es lo que hace que las placas se puedan separar. Y vean que hasta la última ilustración que tengo hasta abajo, pues ya se tiene totalmente un océano, ¿verdad? Un océano totalmente ya expuesto como tal es el caso del mar Atlántico, ¿verdad? Del océano Atlántico, que separó dos masas continentales. Del lado derecho tendríamos a África, del lado izquierdo tendríamos a Sudamérica, ¿sí? Y adentro todo ese océano Atlántico, en cuyo centro está una dorsal oceánica, generando ¿qué? Generando nueva corteza. Así que este borde divergente, pues se le conoce como un borde constructivo, porque construye y se origina la nueva corteza, ¿vale? ¿Qué tenemos después? Pues que la separación de las placas, pues también conlleva al registro de la polaridad del campo magnético. Les voy a explicar por qué. Porque fíjense que naturalmente cuando en la dorsal está emanando, ¿sí? Nueva corteza, es decir, el flujo de calor ahí, vean, en forma de magma directamente de la astenosfera, brota a partir de la dorsal, del eje de la dorsal. Obviamente los minerales magnéticos, los minerales de fierro, ¿cómo se van a orientar? Se van a orientar como brújulas, ¿no? Las agujas de brújulas se van a orientar con respecto al campo que está en ese momento.
Es decir, si ahorita en la dorsal se está generando nueva corteza, todos los minerales magnéticos se van a orientar conforme al campo actual, ¿verdad? Pero en el pasado, vean que pudo haber sucedido algo opuesto, es decir, una inversión del campo magnético. Es decir, las flechitas, vean ahí, de las agujas, ya no apuntan como están apuntando actualmente, sino que en la región azul hay una inversión del campo, es decir, las agujas de la brújula ya están orientadas al revés, es decir, ahora están orientando el sur hacia arriba y el norte hacia abajo. Entonces, hay una inversión de campo. Luego, anteriormente, pues pudo haber habido un campo como el que tenemos actualmente y así sucesivamente en esta especie de banda sin fin, ¿sí? ¿Y por qué banda sin fin? Pues porque lo transporta las corrientes de convección en el manto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que separa los continentes? Pues aquí está la respuesta que les he venido platicando, las corrientes de convección, ¿vale? Eso es lo que mueve, lo que separa continentes enteros. Y aquí tengo la ilustración. Vean que tengo un corte transversal de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, en forma como de media naranja, en donde pueden ver ustedes que hasta abajo tengo el núcleo y derivado de ese enorme calor de 6000 grados Celsius de temperatura, pues se generan en el manto, en esa capa color amarillo, ¿verdad? Naranja, pues realmente ahí vemos que se empiezan a extender una serie de celdas de convección. Este es el mecanismo por el cual entonces se están expandiendo los fondos oceánicos, se está llevando a cabo el proceso de separación de masas continentales, ¿verdad? Y van a explicar otros fenómenos como los sismos y como los volcanes también. Entonces vean que en la zona de expansión, pues tenemos una dorsal. La dorsal es como esa sierra que está dentro del océano, ¿verdad? Como un sistema de sierras submarinas. Bueno, a través de las cuales está emanando la nueva corteza oceánica. Y aquí tengo el ejemplo del Océano Atlántico. Vean que ahí en la ilustración dice Océano Atlántico, toda esa región. Y del lado derecho tengo África y del lado izquierdo a América del Sur. ¿Vale? Así es como se empezó a expandir y a separar las masas continentales. ¿Debido a qué? A las corrientes de convección en el manto. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues tenemos que ver ahora lo correspondiente a ¿qué trabajos anteceden a la tectónica de placas? La respuesta está aquí. Hay dos teorías que fueron pioneras para esto, ¿verdad? La primera fue de este señor que está ahí en la ilustración, que es Alfred Wegener. Es alemán, es un meteorólogo que no logró ver, pues la verdad, la culminación de su teoría y que fuera del agrado de todos. Realmente en su tiempo generó mucha polémica y todo el mundo se opuso a su teoría porque pues, pues ahora sí que se contraponía pues, a la usanza de todo del género humano, ¿no? Sí, todos los seres humanos que queremos, pues un planeta estable, un planeta que no haya cambiado, pues la iglesia y otros sectores de la población, pues obviamente abogan por un planeta estable que sea el centro del universo, que no se mueva, que las masas continentales no se muevan, que así como se creó, pues así ha sido siempre y será siempre. Pues no, aquí Alfred Wegener pues, supone que todas las masas continentales están agrupadas en ese gran supercontinente Pangea, que luego pues ya por algún proceso que él desconocía, pues se separaron, ¿sí? Para conformar la geografía actual. La otra teoría que aboga esto, pues es la que acabamos de ver, que es la teoría de la expansión del fondo oceánico por Hess, ¿verdad? Entonces va teniendo un poquito más de refuerzo, tan luego Hess empieza a establecer esta nueva teoría que pues de alguna forma apoya a las ideas de Wegener aquí en la ilustración. Él pues realmente muere en pues en una excursión en la Antártida y realmente pues él ya no conoce pues
esta nueva teoría de la expansión del fondo oceánico. Realmente él fue sujeto incluso hasta de burla de parte de la comunidad científica, pero bueno, ahora se le reconoce, se le da el mérito, pues de ser el pionero en esta teoría de la tectónica de placas actual. Ahí está una figurita de Pangea. Desde luego, pues esto solamente corresponde como a los países que están pues muy por debajo, ¿no? O sea, el ensamble completo más o menos de Gondwana, pero los que están en el lado asiático se les nombra la Eurasia. Entonces, hay la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Aquí estaríamos viendo un poco más lo que se veía en el sur, correspondiente a Gondwana. Todo en general, todo ese paquete de continental, todas esas masas agrupadas tanto en el norte como en el sur, pues conforman la antigua Pangea, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que realmente ustedes realicen. Ya el trabajo ya está agendado en la plataforma para entregar el próximo lunes a más tardar, ¿sí? Más bien domingo en la noche, porque le puse domingo hasta las 11:59. Entonces realmente es domingo, ¿eh? Y para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Realmente pues de aquí hasta el domingo van a poder hacer su trabajo de ensamblar todos los continentes, pues como ese rompecabezas, valiéndose ustedes de más mapas, o sea, no se fíen solamente en el que yo les estoy apoyando. Hay muchísimas imágenes disponibles en la red, ¿sí? Desde luego me interesa que vean el video que dejé allí y pues esta imagen de refuerzo para que puedan hacer su trabajo entregable en plataforma. O sea, le van a tomar una fotografía, la van a subir de alguna forma a la plataforma como evidencia, ¿sale? Entonces, pero así las cosas. Entonces vamos a continuar. Los bordes convergentes, ¿qué son? Porque ahora vamos a ver el otro estilo. Ya no la expansión del fondo oceánico. Ahora vamos a ver el otro estilo de límites de placas, de bordes. Bordes en este caso, bordes de placas, pero que en este caso van a converger, ¿sí? Es decir, que se van a aproximar. Exactamente ahí está la explicación. ¿Qué es un borde o límite convergente? Pues es cuando dos placas se aproximan una con respecto a otra. Vean que los vectores ahí van en la misma dirección, hacia un mismo lugar. Por eso se dice que converge, ¿sí? Y entonces una de las placas se va a hundir debajo de otra. ¿Como consecuencia de qué? Pues de su densidad. Seguramente tiene mayor contenido de minerales de fierro y magnesio, entonces puede ser más pesada y por eso se está hundiendo debajo de la otra placa, ¿vale? Eh, en sí, de acuerdo a su densidad, la placa oceánica, al tener composición rica en minerales de fierro y magnesio, pues por esa densidad mayor, pues va a tender a hundirse en el manto. Mientras que la placa continental, habíamos visto que tiene una composición esencialmente siálica, es decir, de sílice y aluminio. Como consecuencia de esto, pues va a estar flotando, ¿verdad? Porque son los elementos más ligeros, el aluminio y el sílice. Entonces, la corteza continental, pues jamás la van a poder hundir. Es como tratar de hundir una tabla de madera, ¿no? Lo que sí se puede hundir debajo de ella, pues es una placa de mayor densidad, como es la corteza oceánica. Esa sí tiene mayor contenido de fierro y magnesio. Entonces aquí está esa figura ilustrativa donde vean el fenómeno de la subducción. A esto se le conoce como subducción. O sea, es una palabra junta, no está separada, es subducción, ¿vale? Entonces, en este caso, la placa que está del lado derecho, placa oceánica de composición rica en fierro, tiene mayor densidad y va a poder subducir debajo de ¿qué? De la placa continental, que contiene elementos muy ligeros como sílice y aluminio, ¿verdad? Y entonces, aparte de esto, pues, ¿qué genera? ¿Qué genera en la superficie? Pues un conjunto de volcanes que están allí expuestos, si se dan cuenta. Toda esa hilera de volcanes, toda esa cadena de volcanes
está paralelo a qué, a la fosa donde se está hundiendo, ¿verdad? Si ustedes ven la simetría, pueden ver que perfectamente todos los volcanes están alineados paralelamente a la fosa tectónica, que es donde, el lugar donde se está hundiendo. Donde dice prisma de acreción, pues allí se forma esa hendidura, ¿verdad? Entre las dos placas, y esa hendidura corresponde a la fosa tectónica. Pues bien, paralela a esa fosa tectónica está esta cadena de volcanes. ¿Y por qué se originan? Pues seguramente por la fricción de estas dos placas, pero además porque en la astenosfera, acuérdense que ya hay temperaturas suficientes como para fundir las rocas. Ya estamos hablando de unos 1200 o 1300 grados centígrados a esa profundidad donde está la astenosfera, pues ya se puede llevar a cabo eh, en la fundición, ¿verdad? De las rocas, es decir, ya se generan magmas que pueden alimentar toda esa cadena de volcanes. Entonces vean aquí en esta super ilustración mayor, dice en la parte de arriba como título, los bordes convergentes destruyen corteza por subducción. Mientras que se acuerdan que los bordes anteriores, que eran los bordes divergentes o límites divergentes, allí se construye la nueva corteza. En este lugar es el efecto contrario. Se destruye la corteza por subducción. Véanlo. Entonces, vean que del lado izquierdo tengo a la litosfera oceánica que está en subducción, que se está hundiendo bajo la corteza continental y que hay una silueta de la fosa. Véanla en la superficie. Vean cómo está expuesta en la superficie aquí. Está expuesta la fosa tectónica. Y vean que paralela a esta fosa tectónica, todo este sector, paralelo está este arco de islas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿por qué guardan paralelismo? Ah, pues porque como consecuencia de que esta placa viene subduciendo parejita, por decirlo así, ¿sí? Al llegar a la astenosfera a unos más de 100 kilómetros, vean el rango de profundidades en el lado izquierdo, va de 100 a los 200 kilómetros hasta abajo. Vean que ahí más o menos entre 150 kilómetros ya está la fusión y vean que el color que tiene pues es el color emblemático de los magmas, ¿no? Entonces aquí ya hay un punto de fusión, ya se alcanzaron temperaturas suficientes como para generar magmas, porque ya las temperaturas allí rondan los 1300 grados centígrados fácilmente. Entonces, como consecuencia de la subducción, pues se va a generar magmatismo, vulcanismo activo. Ahí, paralelo a la fosa, tenemos esta cadena de volcanes en el mar, ¿verdad? Un arco de islas. Este caso pues, se da en Japón y luego tenemos la corteza continental ya más hasta la derecha, ¿no? Entonces, así las cosas, jóvenes. Así es como se da en el borde convergente, se destruye la corteza por subducción, ¿vale? Entonces, en un lugar se construye, que es la dorsal oceánica en todo el mundo, todas las dorsales en el mundo, todas las dorsales oceánicas construyen la nueva corteza. Y en cambio, en las fosas tectónicas, los bordes convergentes, se destruye la corteza por subducción, ¿vale? Así las cosas. Entonces, fíjense, aquí está la explicación. La convergencia de placas que genera sismos y volcanes. Si no se entiende muy bien esto, pues vamos a ver la ilustración, ¿verdad? Aquí está la ilustración donde se ve que la litosfera oceánica o corteza oceánica del lado izquierdo se encuentra y en ese lugar de encuentro se genera toda una fosa. Esta fosa es la hendidura que se genera entre las dos, ese doblez entre las dos cortezas, ahí genera esa fosa tectónica. Bueno, paralelo a esta fosa tectónica, tenemos esta cadena de volcanes en el continente. Si se dan cuenta, están paralelos entre sí. Y también se generan esta serie de círculos concéntricos
que nos quieren dar a entender como el rebote de una piedra sobre un estanque de agua, ¿sí? Se genera ese patrón de ondas circulares, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que para el caso de los sismos se genera exactamente lo mismo, solo que en las tres direcciones del espacio, en el X, Y y Z, se genera esa serie de ondas elásticas, como si fuera una especie de onda expansiva, ¿verdad? Así es como se genera un sismo. ¿Por qué? Por la acumulación de esfuerzos durante la subducción y su liberación repentina. Ustedes hagan el ejercicio en su casa, junten sus dos puños y los nudillos traten de resbalarlos unos contra otros. Ustedes van a sentir la fricción entre sus dos puños, porque obviamente no tienen particularmente los nudillos como que tienden a atorarse, ¿verdad? De alguna forma. O sea, generan fricción, una fricción suficiente como para que no se puedan destrabar muy fácil. Pues hagan de cuenta que así se traban las dos cortezas, la oceánica y la continental, ¿sí? Y en un momento dado se libera como en un rebote elástico, ¿no? Entonces eso produce el patrón de ondas sísmicas y así se generan los sismos. Vean que entonces se generan sismos y magmatismo porque la corteza que se está hundiendo al llegar a la astenosfera, pues ya tiene temperaturas suficientes, ahí se alcanzan como de unos 1300 grados centígrados, como para fundir, ¿sí? Parte de esta corteza oceánica que se está hundiendo y genera entonces vulcanismo activo, ¿sí? En los bordes convergentes. Así que la convergencia de placas genera sismos y genera volcanes en la subducción, ¿vale? Y este proceso solamente se da en este límite de placas, en estos bordes convergentes. No se va a dar jamás en el otro, ¿verdad? En el otro nada más se está construyendo nueva corteza por ascenso del flujo de calor, del flujo de ¿qué? Pues de magma que emana continuamente de las dorsales oceánicas. Pero en este caso, pues aquí más bien se hunde, se destruye esa corteza creada en la dorsal, aquí se destruye, ¿sí? Y genera ¿qué? Sismos y volcanes como consecuencia de esa subducción. Bueno, tenemos un último borde, ¿sí? Que ver en tectónica de placas. Es el llamado borde conservativo o límite de transformación, también se llama. Límite de transformación, que es un borde conservativo. Fíjense que si ustedes se acuerdan de sus clases de física, acuérdense que en la termodinámica hay una ley, un principio de la conservación que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Se acuerdan de ese rezo, ¿no? De pues de las leyes de la termodinámica. Pues tenemos que entender que en geología pues los sistemas termodinámicos terrestres son muy complejos, ¿no? Más complejos que cualquier experimento de laboratorio. Estamos hablando, ¿sí? De procesos físicos y químicos, ¿verdad? A un nivel de complejidad que pues apenas estamos alcanzando a arañar eso, a descubrir ciertas cosas, ¿no? Entonces, también acá nosotros en Ciencias de la Tierra tenemos una ley, ¿verdad? Una ley como de termodinámica parecida a esa que dice que en este límite conservativo no se crea ni se destruye corteza, solo se desliza. ¿De acuerdo? Y entonces para que se entienda perfectamente lo que estoy hablando, pues vean que aquí está el rozamiento, el deslizamiento entre dos placas, pero que allí ni se está generando ni se está destruyendo corteza alguna. ¿Se dan cuenta? Solamente está deslizándose dos placas de corteza. Pero en este lugar ni se crea ni se destruye corteza, solo se desliza. Vean que es muy parecida a la ley de la termodinámica, ¿no? Al principio de conservación. Entonces, si se lo aprenden,
pues créanme que aprendieron ya toda la geología, ¿no? Entonces, es más fácil de entender. Todos estos procesos, si se dan cuenta, se los he explicado de alguna forma con figuras, con palabras, apoyándome en figuras, ¿no? Pero realmente los procesos son termodinámicos, ¿no? Son sistemas terrestres muy complejos y termodinámicos, ¿no? Entonces, realmente el proceso de separación de continentes tiene que ver con qué? Pues con el flujo de calor y las corrientes de convección. Esas corrientes transportan, alejan, separan, ¿sí? Continentes enteros. En algunos lugares, al contrario, pues se van a encontrar y alguna va a subducir por debajo de otra, generando sismos y volcanes, pero en algunos lugares como este, pues la corteza ni se crea ni se destruye corteza, solo se desliza. Es un borde conservativo, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la última figura para explicar todas estas teorías, todos estos límites de placas conocidos. Aquí tengo el famoso límite conservativo, que es la falla transformante. Vean que entre dos sectores de dorsales, una que tengo a la derecha, ¿sí? Donde se ve el esquemita de un borde, ¿sí? Divergente porque separa, ¿sí? Y tengo otro sector de dorsal en la izquierda que también está generando nueva corteza por ascenso de calor y de flujo de ascendente de magma, ¿sí? Y separación a su vez a partir de ese eje de dorsal. Y vean que entre dorsal y dorsal, pues necesariamente tiene que haber un movimiento de ¿qué? De deslizamiento, donde no se genera ni se destruye ninguna corteza, solo que se desliza. Pues yo espero que con esto hayamos entendido todos ustedes hayan entendido, ¿verdad? Lo correspondiente a la tectónica de placas. Desde luego, si hubiera alguna pregunta que hacer, me gustaría escucharla, ¿vale? Entonces, cedo la palabra a ustedes para cualquier aclaración, cualquier duda de este tema o de temas anteriores, incluso no importa, pero lo importante es que se quede bien entendido todos estos temas. Desde el inicio hasta aquí, tenemos que entender bien todos los temas. Adelante, jóvenes. Sí, adelante, te escucho. Entonces la creación de, bueno, sí, el origen de los volcanes en paralelo a, a un deslizamiento se forma para la liberación de presión. Sí, exactamente. Mira, como consecuencia de que se genere por ahí un sistema de grietas, como consecuencia de la separación, vamos a pensar en la dorsal, ¿verdad? Yo quiero pensar más Ajá. en la dorsal. Aquí está. Entonces, tengo esta primera figura donde se ve que se está generando por ascenso de calor y convección en el manto una serie de celdas convectivas, que ¿qué es lo que van a producir? Un desgarre en algún lugar como aquí, en la dorsal oceánica, que está propiamente estirándose allí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una liberación de presión como consecuencia de qué? De la aparición de ese sistema de fracturas, pues allí es donde exactamente se instala rápidamente ahí el magma, ¿verdad? Fluye hacia arriba, ¿por qué? Pues como consecuencia de liberación de presión, exactamente. Ok, Muy bien. entonces, ¿Alguien más que guste preguntar sobre este tema o temas anteriores? ¿Sí? Realmente este Mm, tema es muy interesante. ¿Sí? Adelante. bueno, yo tengo una pequeña duda en este aspecto. Bueno, en sí, todos estos sistemas o estas formas de, por así decirlo, pues sí, de movimientos de las placas tectónicas para la generación de estos aspectos, ¿siempre suceden en un mismo lugar o suceden a diferentes altitudes o en qué partes son más comunes ver estos tipos de, por ejemplo, la divergente o Mm, todos esos tipos?
Sí, pues de hecho es una buena pregunta. Realmente hay lugares en nuestro planeta que están sujetos al flujo ascendente. Naturalmente, todas estas son las dorsales en el océano. Si tú ves cualquier sistema de dorsales en el océano Atlántico, Pacífico, Índico, etcétera, si ves algún patrón de sistema de dorsales oceánicas, seguramente allí hay un flujo ascendente con creación de nueva corteza y separación y desgarramiento como consecuencia de vectores que tiran en direcciones opuestas. Por eso se les llama bordes divergentes. Obviamente, ocurren en todos los lados del mundo. En todo el mundo existe este borde constructivo, ¿sí? Constructivo porque se origina la nueva corteza. Pero dijéramos que están bien enmarcados, ¿verdad? Naturalmente ocurren en la zona donde están ascendiendo de las celdas convectivas. Está subiendo ahí el calor, está emanando. Claro, también podrías decir, bueno, solamente en el mar. No, fíjate que también en la porción continental, por ejemplo, en el caso de África Oriental, se tiene este mismo proceso. Entonces, en lo futuro, África Oriental, pues va a generar algo así como una especie de Golfo de California, como en nuestro caso. También se va a abrir porque esta es una zona sujeta a tensión cortical, a emanación de nueva corteza, solo que en el lado continental. Entonces, algunos casos sí se dan en el continente, pero el sistema de dorsales en general en el océano son bordes divergentes. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, gracias. ¿Y alguien más que guste preguntar sobre este tema o temas anteriores? Yo, profe, Sí, adelante. los bordes de tipo continentales solo se pueden dar como entre la placa continental y la oceánica, o puede ser como entre dos placas oceánicas. Sí, los bordes convergentes a los que te refieres, pues son diferentes a este. Realmente ya no es un sistema donde se genere nueva corteza, sino que al contrario, es el lugar donde se va a destruir. Entonces, particularmente aquí está. Pueden aproximarse dos placas también de naturaleza oceánica, solo que una, al tener mayor densidad, puede subducir debajo de otra. Y este caso se tiene en las islas del Japón, ¿sí? Hay algunos casos en que la placa oceánica sí subduce naturalmente porque es más pesada, más densa que la placa continental, pero en algunos casos puede haber dos sectores de litosfera oceánica, es decir, es como en el caso de esta ilustración, donde se genera un arco de islas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso en el que se da la subducción, a pesar de que las dos sean placas oceánicas, pues una de ellas va a subducir debajo de otra, seguramente como consecuencia de un mayor enriquecimiento en minerales de fierro, ¿verdad? Va a ser un poco más densa y esto va a provocar que pueda subducir debajo de otra litosfera oceánica, ¿sí? Entonces, sí se dan ciertos casos, ¿no? Así como en las islas del Japón, así tenemos este caso. Gracias. Muy bien, Oiga, ¿alguien profe, más? entonces, por ejemplo, yo, profe. Entonces, una duda, por ejemplo, las fosas de las Marianas, entonces también es consecuencia de la subducción, o eso ya es otro tipo de, de movimiento, o cómo se le podría catalogar ese tipo de fosas. No, pues fíjate que alrededor del mundo todas las fosas, en el caso de todo lo que es Norteamérica y Sudamérica, tenemos un sistema casi continuo de subducción, ¿sí? Excepto que se interrumpe por ahí del Mar de Cortés, ¿no? Donde ya no tenemos una subducción activa ahí de nuestro lado. Pero en el lado norte, cerca de Alaska y todo esto, y dándole la vuelta hacia el mar de Japón, todo la placa esa del Pacífico realmente tiene una subducción debajo del continente, ¿sí? Y en Sudamérica, pues también se da
la subducción de la placa de Nazca. Y en nuestro México, nuestro sur de México, tenemos la placa de Cocos, que es un pequeño sector de placa oceánica que está subduciendo debajo de nuestra república. Y esto genera magmas y genera sismos. Así que sí, casi todas las fosas por lo común tienen un sistema de subducción. De hecho, siempre, ¿no? No conozco una fosa que pues, no tenga este fenómeno de subducción. Y en las Islas Marianas, como lo dijiste, sí es un sistema convergente de placas donde se destruye corteza por subducción. Sí, muy bien. ¿Alguien más que guste preguntar algo sobre el tema? O anteriores, si fuera Es muy profundo, necesario. ¿no? Para que, bueno, pero sí también tiene, yo digo. ¿Perdón? No, que Mauricio. sí, que se me hace muy, muy profundo, ¿no? Esa fosa es porque Sí, es sí, súper sí. profunda y hasta esas profundidades existe la subducción, ¿no? Y cómo puede Sí, afectar de manera activa a todos, ¿no? sí, de hecho, fíjate que no me traje una ilustración de la fosa de las Marianas o todas esas, pero yo creo que lo voy a hacer para la próxima clase, sí, para que veamos, pues más o menos cómo se ve esa gran fosa que está a unos 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Entonces, son fosas muy, muy profundas y que están generando subducción, destrucción de la corteza por subducción. Entonces, sí es muy interesante ver todo eso. Qué bueno que me lo dices para poder traer pues más información y más imágenes sobre esta fosa de las Marianas. ¿Alguien más que guste preguntar algo? Yo, profe. Adelante. Entonces la formación, bueno, ya este es tema de minerales. ¿Cómo empieza la formación de los minerales abajo del suelo? Ok. Sí, es buena pregunta. Fíjate que los minerales se pueden llevar a cabo también en las llamadas fumarolas oceánicas, lo que se le conoce como solfataras que están muy cerca de las dorsales oceánicas. Puede haber magmatismo submarino y entonces allí también se están generando sulfuros metálicos. Pero también del lado de aquí, como ves en esta ilustración, si te das cuenta, en el rango de profundidades de unos 150 kilómetros, ya tenemos las condiciones de temperatura ideales para generar magmas y que estos van a alimentar toda esa cadena de arco de islas en la superficie. Pero consecuentemente con esto, correlacionado con este magmatismo, vamos a tener hidrotermalismo y vamos a tener la generación de vetas de minerales metálicos, ¿sí? Tal es el caso del oro, la plata, el plomo, el cobre, el zinc. Todos estos minerales metálicos están relacionados íntimamente con el vulcanismo, ¿sale? Ah, ok, sí, sí, está bien. O no sé Gracias. si tenías algo más, o sea, a lo Sí, mejor en parte contesté, pero tal vez quieres preguntar algo más. Adelante. no, es que es como que me tenga que meter también más en el tema, Ajá, pero sí era como mi duda sobre lo del volcanismo. ok. Y de hecho, entonces, como les platico, el vulcanismo genera vetas enriquecidas con minerales metálicos y está íntimamente ligado con el magmatismo submarino y el continental, pues generan todo este tipo de yacimientos metalíferos, ¿sí? Y también, bueno, hay otros procesos que generan minerales, no solamente eso. O sea, el origen de los minerales puede ser volcánico, sedimentario, como consecuencia de precipitaciones químicas en el mar o en algunas lagunas poco profundas, o también puede haber minerales metamórficos. Entonces, realmente, pues hay una gran variedad de procesos para la creación de los minerales. Entonces, sí es un tema muy interesante, realmente muy amplio y sí conviene que pues, repasen por allí sus cuestionarios y se metan a pues a ver más información. Hay más información disponible en páginas oficiales como el Servicio Geológico,
el Instituto de Geología, pues hay más, más información al respecto. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más que guste preguntar algo? Jóvenes, pues ya está agendada una tarea nueva, tal vez ya la vieron algunos de ustedes, pero en la plataforma ya está la tarea correspondiente al ensamble de la Pangea, ayudados ustedes de su planisferio tamaño póster, que van a iluminarlo continente por continente de diferente color, le van a poner su nombre aunque sea al reverso, ¿sí? O si ya lo tienen al frente, pues mejor, con el fin de que no se pierdan, al rato no vayan a confundir Australia con la Antártida o etcétera, ¿no? O se les confunda por ahí la India con alguna otra sector de otro continente, ¿no? Entonces, con tal de que los ensamblen como puedan en forma esférica o en forma de planisferio, pero acuérdense que hay Gondwana en el sur y la Eurasia en el norte, ¿sí? Entonces, ayudados de algunas imágenes como las que yo les puse allí, y el video que también lo puse como apoyo, pues que lo vean y que de alguna forma ustedes rescaten también información de internet para que se valgan de figuras pues ya establecidas de la Pangea y traten de replicar eso que ven conformando ustedes su rompecabezas de la Pangea, ¿sale? Y es un entregable a través de alguna fotografía o de algo y que me lo manden como un archivo, ¿sí? Como una fotografía, una imagen, para que yo tenga evidencia de que hicieron el trabajo, ¿de acuerdo? Y este trabajo pues no fue capricho personal, ¿no? Es colegiado. Todo la Academia de Geotecnia, pues llevamos a cabo una serie de juntas y de reuniones donde pues nos ponemos de acuerdo respecto a las actividades que hay que dejarle a los alumnos. Una de ellas pues fue pues este ejercicio, ¿no? De hacer el ensamble de la famosa Pangea. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ya está su tarea agendada allí como entregable para a más tardar el domingo en la noche, ¿sí? Se cierra entonces ahí el plazo y ya el lunes pues ya lo tienen. El martes que nos veamos, pues ya incluso varios de ustedes van a tener su calificación ya sobre este ejercicio. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta más? Profe, si yo compré el mapa a color, ¿hay algún problema? No, sin ningún problema. De hecho, si ya está a color, pues ya lo único que tienes es que cortarlo y pegarlo en otro sistema que puede ser circular, esférico, o puede ser igual, tipo planisferio, ¿no? Entonces, como te puedas acomodar ayudándote de imágenes disponibles en la red, pues conformar, tratar de replicar lo que tú ves para entonces ensamblar tú tu propio rompecabezas de esta Pangea, ¿vale? Profe, Sí, adelante. entonces podemos, no sé, ayudarnos como de una pelota que tengamos ahí e ir formando todo. Puede ser también una especie de pelota, pero sí te va a costar un poquito más de trabajo, ¿verdad? Claro que se toma en cuenta, o sea, entre mayor sea el esfuerzo que realices, pues sí, obviamente el que lo hace, así como dice el compañero, pues obvio, ¿no? O sea, no es que yo les ponga una puntuación mayor, de todas maneras el que entregue su trabajo, pues ya se vio el esfuerzo, todos van a tener un punto sobre esa tarea. Desde luego, pues háganlo como ustedes se les facilite más la vida, ¿no? Esa sería mi propuesta, ¿no? Ok. Y bueno, yo espero que lo entreguen individualmente, pero si no fuera posible eso, pues en pareja, a lo mucho, ¿no? Dos nada más, o sea, no más de dos, porque entonces ya no se Profe, nota mucho el esfuerzo. Adelante, adelante. Sí, la tarea que está comentando ahorita ya la subió a Classroom. ya Es que, está. Sí, es que lo que pasa es que me fui a mi internet ajá. y se me botó la llamada. Ah, ok, ok. Sí, de hecho ya Sale, profe. está agendada en la plataforma, ya entras con tu clave
y ya está ahí como un entregable. Yo metí ahí material de apoyo, que es una imagen como la que vimos de Pangea, y desde luego pues hay muchísimas en el internet, y también un video para que lo vean, un video de 4 minutos que valdría la pena que le echaran un ojo, ¿no? Sí, Gracias, adelante. profesor. Sí, adelante Ángel también. Si quieres preguntar algo. Bueno, yo tengo una duda. Ahí en donde está, bueno, ya chequé la tarea y está el material de apoyo. Es Sí. una imagen y el video, pero abajo nos aparece un documento sin título. Ajá. Ahí como que pues no comprendo que... Bueno, mi intención de generar ese sin título era que ustedes lo editaran, que a lo mejor allí pegaran su fotografía, no sé, así pensé yo, ¿no? Desde luego, pues si hay otra propuesta, pues házmela saber, ¿no? Ah, ok. Entonces podemos pegarlo ahí y en donde pues nos aparece añadir o crear, también ponemos la imagen. Sí. Yo les traté de facilitar ese archivito como para que ahí pues, tengan la página disponible y peguen su fotografía o su imagen. Pero si eso lo pueden omitir, pues omítanlo, o sea, no hay problema, ¿no? La situación es que ustedes suban su evidencia de alguna manera, ¿no? A la plataforma y que yo la pueda revisar, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Pues estaríamos agendando la nueva reunión de geología para el próximo martes y pues ya los esperaría, pues yo espero que para ese día ya todo el mundo haya cumplido con la tarea, porque es un entregable y cuenta para la calificación del segundo parcial. Bien, jóvenes, pues síganse cuidando, todavía la pandemia está fuerte y pues hay que cuidarse, ¿no? Mientras tanto, pues nos queda solamente protegernos lo más que podamos a nosotros y a los familiares. Y pues nos vemos entonces el próximo martes. ¿De Hasta acuerdo? luego, profe. Que estén bien. Sí, Cuídense. profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.